Estimados estudiantes, en esta presentación les muestro los resultados de la encuesta que se hizo al grupo para poder determinar cuál es la situación que existe sobre la automedicación y cuál es el concepto que ustedes tienen de medicamento y de principio activo. La población encuestada principalmente está formada por mujeres. El 72.7% son de esta naturaleza. La edad promedio de la población oscila entre los 16 y los 18 años. Las siguientes preguntas ya están relacionadas con los aspectos de la automedicación. En la primera está relacionada con el conocimiento que tienen acerca de los medicamentos de venta libre, en donde el 81.8% refiere que sí y el 18.2% que no. Esto puede ser porque ya ustedes revisaron los materiales relacionados con estas temáticas. En cuanto a qué es lo que hacen cuando se enferman, la gran mayoría refiere que algún familiar cercano les indica qué es lo que van a tomar y otro sector también que acude al médico, lo cual eso es muy importante. En cuanto al tipo de medicamentos que se consumen, sus resultados coinciden con la encuesta de la Profeco. Los 4 tipos de ellos son los antigripales, los analgésicos, los antiinflamatorios y los antibióticos. La razón que ustedes dan es porque están disponibles en el mercado, se adquieren de manera sencilla, porque se encuentran en casa y porque consideran que el trastorno es pasajero. Las siguientes preguntas están relacionadas con la automedicación. El 90.9% indica que no es segura y el 9.1% que no lo saben. En cuanto a las consecuencias, de la misma manera, el 90.9% indica que sí tiene consecuencias y el 9.1% que no. En la pregunta relacionada con las consecuencias de el uso de medicamentos sin una supervisión médica, la gran mayoría refiere que lo que se produce es una resistencia bacteriana, otros que pueden producir reacciones alérgicas y en tercer lugar que puede haber un enmascaramiento de la enfermedad. Con respecto a cuáles son las acciones que promueven la resistencia bacteriana a los antibióticos, un sector de la población refiere a que se suspende el tratamiento cuando ya se sienten mejor, lo cual es totalmente cierto, pero la gran mayoría indica que se debe a que se sigue el tratamiento prescrito por el médico. Creo que en esta pregunta no se entendió de manera correcta. Cuando nosotros llevamos a cabo el tratamiento tal y como nos dice el médico y terminamos totalmente lo que nos haya prescrito, no puede haber una resistencia bacteriana. Esa cantidad, esa dosis que nos hayan indicado, se debe al tipo de bacteria que está produciendo la enfermedad. Cuando agotamos totalmente el tratamiento, se está asegurando que se ha eliminado totalmente este microorganismo y no se produce esa resistencia a los antibióticos. La resistencia se debe a que cuando suspendemos el tratamiento quedan remanentes de bacterias que tienen la capacidad de poder sintetizar sustancias que alteran, modifican o totalmente anulan el efecto del antibiótico en su estructura química y por lo tanto pueden seguir reproduciéndose. Relacionado con el tipo de medicamentos que se consumen en casa, la gran mayoría refiere que son los de venta libre y los genéricos y en un porcentaje menor los de marca. Los genéricos y los de venta libre son los de menor costo y esto se refleja mucho en el consumo que se tiene en la población mexicana. Referente a qué hacemos con los medicamentos sobrantes, la mayoría menciona que los guarda para un uso posterior. Otro sector indica que los donan a dispensarios o a consultorios y otro que los llevan a los contenedores específicos para poderlos eliminar. Es grato observar que nadie refiere que los tiran a la basura. Es una fuente de contaminación sumamente grave porque llega esos medicamentos a los mantos freáticos, a los ríos, a los mares y la fauna acuática es la que está sufriendo esas alteraciones debido a la presencia de fármacos en el agua.
Con esta presentación y su participación en el foro damos por concluido el primer subtema de la unidad número 1. Es importante señalar que medicamento, principio activo y droga no son sinónimos. El medicamento es una mezcla, contiene el principio activo y otra serie de sustancias que ayudan a tener diferentes presentaciones farmacéuticas, tabletas, jarabes, soluciones, inyectables, entre otros. En cuanto al principio activo, es la sustancia química que es la responsable de atacar el origen de los síntomas que estamos padeciendo. Y en la actualidad, el término droga se asocia con aquellas sustancias que producen adicción, es decir, esas sustancias que el organismo pide que se administren para que se continúe teniendo una cierta sensación de bienestar. En el siguiente tema vamos a revisar la parte química. Aquí deben de tener mucha atención porque nos vamos a adentrar a la química orgánica. Vamos a revisar los diferentes tipos de compuestos básicos esenciales para la síntesis de los principios activos que anteriormente se extraían de las plantas medicinales.